Ah, listo, ya volvimos. Bien, se me cortó, no me di cuenta del tiempo. Espérenme, tengo, ahorita continuamos. Bueno, entonces, estaba respondiendo a su pregunta que me hizo su compañero, ya qué pasa si faltan esas sustancias que controlan a los neurotransmisores. Entonces, estaba mencionando que el canal con compuerta va a estar abierto por mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, como está abierto por mucho tiempo, el problema es que se entraría mucho sodio. Y detrás del sodio se movería el agua por ósmosis, haciendo que la célula se comience a hinchar y se termine muriendo. Bien. Entonces está hablando el ejemplo de las convulsiones. Entonces, cuando una persona convulsiona, todas las neuronas del cerebro al mismo tiempo liberaron neurotransmisores, estimulando a las otras neuronas, mandando por lo tanto un impulso a todas las neuronas del cerebro. Ya eso genera la convulsión. Pero como todas las neuronas acaban de hacer un potencial de acción al mismo tiempo, ya luego se apaga. ¿Ya? Y eso hace que un paciente que después de convulsionar se duerma, porque todas sus neuronas se van a apagar, mientras van de nuevo equilibrando al sodio, sacándolo, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, una convulsión sola no tiene más problema de lo que te puedes lastimar al caer o golpearte. Pero, ¿qué pasa si esa persona, ni bien está terminando de convulsionar, vuelve otra vez a convulsionar? ¿Ya? Como no dio tiempo a que las neuronas boten todo el sodio, en una nueva convulsión vuelve a haber otra descarga, otro potencial, y se mete más sodio dentro de las células. Al hacer esto, entonces las células se empiezan a hinchar. Entonces nosotros le llamamos edema cerebral. ¿Ya? Y en algún momento, como decía, va a empezar a reventar y se van a morir. ¿Ya? Las personas que convulsionan una vez tras otra, que a eso nosotros le llamamos estatus epiléptico, ya sus neuronas empiezan a morir. Y cuando salen de esta crisis, han perdido algún grado de alguna función, ¿no? Algunos quedan con parálisis, con pérdidas de memorias, etc. Y eso se debe a que la neurona está almacenando mucho sodio, ¿no? En este caso, se debe a una descarga masiva de neurotransmisores. Pero lo mismo pasaría si faltase esta proteína destructora de los neurotransmisores. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de una enfermedad mental llamada bipolaridad, ¿ya? Las personas tienen problema con esta molécula. Hay momentos en los que producen mucho y por lo tanto destruyen mucho un neurotransmisor llamado serotonina, lo cual hace que el paciente entre en los estados de tristeza. Y hay momentos en los que produce muy poco y por lo tanto hay mucha serotonina y eso hace que el paciente entre en estados de euforia o alegría extrema. ¿Ya? Entonces, eso pasaría si los canales con compuerta están mucho tiempo abiertos. ¿Ya?
Bien, no sé si la han entendido. ¿Tienen otra pregunta para ir aclarando estos puntos? ¿Alguna pregunta más? Doctor, Bien, una pregunta. Entonces, la dime. enfermedad del Alzheimer que le dan mayormente se escucha en personas mayores es por causa igual no de las neuronas, ¿no? ¿O causa de qué es eso? Perdón, el Alzheimer, ya estoy volviendo a lo mismo que estoy hablando, se debe a una pérdida de neuronas de la corteza. Se debe a atrofia de la cortical, de la corteza. Las Ya. neuronas se van muriendo. ¿Ya? El Porque hay motivo, personas que les da eso y o sea, se hacen malas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo conozco a una señora que tiene Alzheimer y no es que sea mala, ella puede estar tranquila y bien ahorita. Después ella ve cosas y ve personas que no existen y cosas así. bueno, es que el Alzheimer, ya, lo que le va a pasar es que como se están muriendo sus neuronas en su corteza, algunos centros cerebrales no funcionan bien. Eso les va a generar diferentes tipos de síntomas, ¿no? Entre ellos, justamente lo que vos estás mencionando, que sería lo que es las alucinaciones, los delirios. También tienen pérdidas de memoria. Es más o menos como si fuese un televisor de esos viejos, ¿no? Que han de ver que funcionan a golpes, ¿no? O sea, lo prendes y, Sí. y lo golpeas y vuelve a funcionar. Eso es porque algunos circuitos están ya medio conectados, entonces el golpe hace que se vuelvan a juntar, funciona bien hasta que se vuelve a soltar, lo golpeas y así, ¿no? Entonces lo mismo está pasando en Alzheimer. Algunos centros ya están fallando, ya están perdiendo su conexión porque sus neuronas se están muriendo. Ya nuestro cerebro, para funcionar adecuadamente y para garantizar las señales, normalmente para cada cosa tiene varias conexiones. Ya es como si vos tuvieses, por ejemplo, conexión entre dos computadoras, pero en vez de tener dos cables entre las dos, pero un cable entre las dos computadoras, pones tres o cuatro para que si se desconecta uno, sirve el otro. Entonces, nuestro cerebro es así. Tiene varias conexiones que hacen el mismo trabajo. ¿Ya? Entonces, en enfermedades como el Alzheimer, se van muriendo las neuronas, que son las que hacen estas conexiones. Van reduciéndose las conexiones, lo cual sobrecarga más a los sistemas y eso hace que a veces se apague, ¿no? Entonces, cuando un centro se apaga, dependiendo de qué centro es, van a empezar diferentes cosas, ¿no? En el caso de Alzheimer, por ejemplo, va a haber pérdidas de memoria, que eso es clave para el diagnóstico del Alzheimer. Hay momentos que el paciente se olvida de la persona con la que está hablando o quién es ella o de un tiempo, es como a veces incluso volviese a vivir 10 años atrás, cosas así, ¿no? Ahora, hay centros que tienen que ver con la imaginación. Nuestra mente es muy imaginativa, ¿ya? Pero normalmente nosotros estamos conscientes de lo que vamos imaginando, ¿ya? Porque tenemos un centro de pensamiento. Si ese centro se apaga, entonces el centro de imaginación está trabajando, ¿no? Y pasa directo a lo que es la corteza de la conciencia y entonces la persona vive esa imaginación como si fuese realidad, ¿no? Y por eso ellos empiezan entonces a tener también alucinaciones que pueden ir de todo tipo y obviamente eso puede generar estados de agresividad, ¿no? Porque puede creer que lo van a matar, que lo van a golpear, etcétera, ¿no? Sí, pero en este caso se debe a muerte de neuronas, ¿no? Y al morir las neuronas, perdemos algunas conexiones. Como es un proceso progresivo, va a ir avanzando hasta que la persona pierde por completo la memoria, el pensamiento, el razonamiento, ya, bueno, y en algún momento, si es que sobrevive a la edad, terminan
como si fuesen vegetales, ¿no? Sí, sí. Porque su cerebro prácticamente ha terminado de morirse todo lo que controla su personalidad, su forma de ser, etcétera. ¿Ya? Ya, doctor. Y esa enfermedad puede ser hereditaria, ¿no? El Alzheimer no se conoce con precisión la causa. ¿Ya? Hay varios estudios sobre eso. No se ha pillado una relación precisa en cuanto a lo que es la herencia. Por lo tanto, actualmente no se la considera una enfermedad hereditaria. Sí se ha visto relación con enfermedades virales, consumo de ciertos medicamentos, drogas, pero la causa precisa hasta ahorita no se la conoce. Es una de esas enfermedades que no sabemos por qué pasa, ¿ya? Si bien hay algún factor genético, pero no es solo. Ya lo que se sabe ahorita es que son personas que pudiesen tener un factor genético que pudieron haber heredado, pero no se va a desencadenar solo. Necesita que haya otros factores ambientales, ¿no? Como el estilo de vida, consumos de tabaco, alcohol, sustancias tóxicas, problemas de hipoxia, etcétera, ya que desencadenen todo el proceso. Ya se ha visto que acumulan sustancias que normalmente deberían metabolizar y eliminar y no pueden hacerlo. Y eso produce toxicidad de las neuronas. Bueno, pero todavía es un misterio su causa. Ya, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ese gallo, doctor, hay que hacerlo locro. ¿De quién será el gallo? No sé, pero cuando pasemos clase hay que buscar un locro. Sí, vamos a investigar para que nos invite su gallo. Bien, vamos a ver ahora la parte muscular. Ya he aprendido cómo es la parte neurológica, ya cómo trabajan las neuronas. Ahora vamos a ver cómo trabajan los músculos, ya. Pero antes de eso, vamos a ver los tipos de células musculares, etcétera. ¿Ya? Bien, entonces el sistema muscular, fíjense que solamente digo sistema, no digo aparato. No me estoy hablando de aparato locomotor, por si acaso. Aparato locomotor incluye huesos, cartílagos, ¿ya? Y eso se estudia realmente cuando hablamos la física del movimiento. Aquí vamos a hablar de cómo trabaja el músculo solamente. Por eso es sistema muscular, solamente músculo, ¿ya? Entonces, el sistema muscular es el encargado de generar movimiento, ¿ya? Para que nosotros podamos hacer acciones tanto internas como externas, ¿ya? Las externas, bueno, son las que todos ustedes conocen, como el movimiento de las manos, los pies, los labios para hablar, etcétera. Pero también tenemos movimientos internos. Ya, por ejemplo, el corazón es un músculo y está haciendo un movimiento. Ya es un movimiento interno. Si ustedes no lo ven, pero su músculo está todo el tiempo, pero su corazón está todo el tiempo latiendo. Y para que pueda latir, tiene que contraerse su músculo. Ya vamos a ver más adelante cómo trabaja eso. Ya el intestino, el estómago, trabajan con músculo. Esos músculos hacen que el intestino se esté moviendo para poder procesar los alimentos. Eso, por ejemplo, ustedes ni están conscientes a menos que tengan hambre y suene, como su compañero pensando en el locro, ¿no? Entonces, son movimientos internos, ¿ya? Ahora, nosotros vamos a ver ahora cómo trabaja la célula muscular, ¿ya? A la célula muscular se le llama miocito, ¿ya? El miocito, entonces, es la célula muscular, ¿ya? Es la unidad fisiológica del músculo. Hay 3 tipos de miocitos. El miocito estriado, que es el que se encuentra en los músculos esqueléticos, que sean los músculos que nosotros tenemos control, ¿ya? Son los músculos que nosotros ordenamos para producir los movimientos.
este músculo, perdón, esta célula, perdón, entonces no es de trabajo automático. Para que él pueda trabajar, tiene que recibir órdenes, ¿ya? Por eso dice son de control voluntario. Nosotros pensamos y los podemos mover, ¿ya? Bien, en cuanto a su característica, las células suelen ser de largo del músculo. Significa que si el músculo es así de largo, entonces mi miocito es así de largo, ¿ya? Pero son multinucleares, o sea, la célula tiene la longitud del músculo, pero son microscópicos. Y es como si fuesen varias células fusionadas, ya que cada célula muscular de este tipo tiene varios núcleos, ¿ya? Las fibras musculares, que ya vamos a ver más adelante, se encuentran ordenadas de forma paralela al eje longitudinal de la célula, ¿ya? Bien. Cuando uno lo ve al microscopio, se ven así. Les vamos ahorita cómo se ven. Ahí está. Entonces, al microscopio se ven así. Por eso se le llama miocito estriado. Porque como ven, se lo ve como estrías, ¿ya? Esas estrías son las fibras que están coaguladas, porque por si acaso, así se ve en el microscopio, pero para eso a la célula tuvo que ver que el muerto, ¿no? Porque normalmente, si está activa, viva la célula, no veríamos, perdón, esas estrías. ¿Ya? Todo esto es una sola célula. Todo esto largo de acá. Es una sola célula que la han cortado incluso pues está incompleta. Y aquí vemos el borde, sus núcleos. Que eso nos están tratando de mostrar en este lado. Por ejemplo, esta que ven ahí donde está la flechita, miren, tiene 5 núcleos. Está en sus bordes. ¿Ya? Y todo lo demás son fibras. ¿Ya? Obviamente no siempre están en un orden, por eso ven que aquí, por ejemplo, tiene 3 ahí al medio, este tiene uno solo, este tiene 2, o sea, van a encontrar diferentes formas dependiendo de la estructura en sí del músculo. ¿Ya? Ahora, si bien el dibujo nos lo están mostrando así, suponiendo que esta es la longitud de esa célula, y vamos a poner unos cuantos núcleos, pongámosle que aquí tengo un núcleo en un ladito, otro acá, así, ¿no? Son los núcleos, igual como en el dibujo, porque es foto es eso, de un microscopio, ¿ya? Ahora, sus fibras musculares, en realidad, estarían así, de esta forma, ¿ya? De esa manera, así. Bien, así. Así estarían entonces las fibras. Por eso les decía que aquí en el dibujo, si bien las ven así atravesadas como un tigre, ¿no? Pero las fibras no están así. Ya, por si acaso. Las fibras están así, a lo largo. ¿Ya? De esa forma. Solamente que así se coagulan, ya cuando uno lo ve al microscopio en el proceso. ¿Ya? Bien, les voy a mostrar otras donde podemos ver lo que les acabo de mencionar. Bien.
esta imagen también son a microscopio. Ya. Si ustedes pueden ver en la derecha, si bien las células están curveaditas, ya vean que las fibras tienen una dirección. Ya se ve la estriación, pero si fijan, tiene una dirección, una línea. Bien, eso en cuanto a cómo son, ¿no? Esas serían las estriadas. Las de músculo liso, lo que son los miocitos de tipo liso, son células que tienen una forma llamada fusiforme. ¿Ya? Eso significa que son más anchas al centro y más angostas en la periferia. ¿Ya? Otra característica es que son mononucleares, tienen un solo núcleo. El anterior tenía varios núcleos. ¿Ya? Y estas células se encuentran en las vísceras, por lo tanto son células que no tenemos nosotros control, son involuntarias. Significa que nosotros mentalmente no las podemos controlar, pero sí lo controla el sistema nervioso autónomo que habíamos hablado ayer. Ya, más o menos la forma de la célula es así. Va a ser de esa manera. Así, eso es fusiforme, que es más ancho al centro y más angosto en la periferia. Ya el núcleo va a estar casi siempre al centro. En cambio, en la anterior han visto, se encontraba en los bordes. ¿Ya? Y lo que son sus fibras, que las dibujaremos con un color amarillito, ya no van como el otro paralelas al eje longitudinal, sino van de forma radiada. Empiezan, por decirles, en un punto como este, y de aquí van saliendo así en todas las direcciones, por eso radiada. Ya, así de repente hasta acá, hasta ahí, póngale hasta ahí. Ya, del otro lado, póngale de acá, va a salir también lo mismo, así, ya en diferentes direcciones. Ya, así suelen ser las fibras dentro de estas células. Ya, estas células tienen así, porque estas no solamente, como el caso de las anteriores, tienen que acortar su longitud, sino también tienen que doblarse. ¿Ya? O sea, no solamente se encogen, sino por decirles, si están así, tienen que hacer esto, ¿no? O sea, tienen que doblarse. Y eso es lo que hace que tengan esa forma. Ya. A ver, vamos a ver cómo son. Bien, este es uno. Ya está. Ahí nos muestran las células. Ya, si vemos, por ejemplo, hay varias células. Ya, vamos a marcar unita, aislándola de ahí. Ya, la que mejor se vea. Esta de acá. Esta. Voy a marcar con amarillo. Sería el núcleo. Ya, a ver si afina. O mejor usaré el negro para que así lo vean mejor. Ya. Lo voy a pintar primero el núcleo. El núcleo. Y luego la célula, que sería esa. Ahí está. Ahí se lo he puesto en el dibujo. La célula es una sola. Y como ven, están una al lado de otra, ya haciendo lo mismo. ¿Ya? Entonces, así serían estas células. Estas células entonces son individuales, no se olviden. Ya, vamos a ver ahora las de músculo cardíaco. Ya, miocito cardíaco. Como su nombre lo dice, estas células se encuentran
en el corazón, ¿no? Son células que a simple vista se parecen al músculo estriado, al que hemos visto al principio. Digo, a simple vista, ¿no? Sin embargo, cuando uno los ve mejor, son diferentes. En primer lugar, son mononucleares, no como las otras que son multinucleares. ¿Ya? Segundo, comparten citoplasma. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? Vamos a dibujar acá para mostrarles. Supongamos que esta es una estriada del primer grupo. Ya es estriada así larga. Vamos a ver con sus núcleos. Hemos dicho que es multinuclear, entonces tiene varios núcleos por ahí, ¿no? Así. Entonces sería así una de primer grupo estriada. En cambio esta es más o menos así. Vamos a dibujarlo hasta acá. Bien. Serían más o menos así. Entonces, esta sería una célula. Esta sería otra célula. Esta sería otra. Esta otra. ¿Ya? Al lado de esta, aquí te vendría otra. Solamente que ya no la hemos dibujado completa. Acá también y acá también. ¿Ya? Esas áreas que están acá, esto serían espacios vacíos. Esta zona de acá, por ejemplo, es un espacio vacío. Ya, lo mismo este de acá y este de acá. Serían espacios vacíos. ¿Ya? Ahora, ¿dónde está la diferencia? Fíjense, son diferentes células, pero están conectadas entre sí. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Ya? Pueden ver que entre ellas, por ejemplo, acá, están conectadas. Miren, acá, ahí, ¿no? Acá también está con esta. Esta, por ejemplo, se conecta por este de acá, con este de acá por ahí. Así, ¿no? Entonces, hay esas conexiones entre ellas. ¿Ya? Y eso es importante. Vamos a ver por qué. ¿Ya? Entonces, las células cardíacas, cuando uno los ve en el microscopio, se parecen a las estriadas, pero cuando uno los ve a detalle, ya tienen estas conexiones. ¿Ya? Entre ellas se conectan, y eso es para que el impulso pase a todas. ¿Ya? Sucede que las otras musculares, las del liso y las del estriado, trabajan, podemos decir, de forma individual. ¿Ya? Si yo le doy una señal a una sola célula del músculo estriado, solamente ella solita va a trabajar y las otras no. Lo mismo en el liso. En cambio, en el corazón no ocurre eso. Si una célula del corazón se estimula para trabajar, todas van a trabajar al mismo tiempo, ya que, como ven, la señal fácilmente pasará de una célula a otra. O sea, basta con que una sola célula sea estimulada y todas las demás se estimularán al mismo tiempo. ¿Ya? Y eso es importante en la función del corazón. Eso vamos a ver también más adelante. ¿Ya? Bien, esa es una diferencia en los tres tipos de músculos. ¿Ya? Lo que nosotros vamos a ver aquí es, en forma general, cómo las tres hacen la contracción, porque el mecanismo de contracción se aplica por igual a los tres tipos de células. ¿Ya? La diferencia solamente es estructural
Y eso modifica la ventaja. función dependiendo del órgano. ¿Ya? Pero la función general es la contracción muscular y eso es un solo mecanismo para los tres. Bien, entonces, antes de ver eso, tendríamos que ver primero qué son las fibras musculares. Bien, una fibra muscular, entonces, está compuesto de un conjunto de proteínas que le dan capacidad contráctil. ¿Ya? En sí, son tres las proteínas que forman la fibra muscular. Serían lo que es la miosina, la actina y la troponina. Son las tres proteínas que harían ese trabajo. ¿Ya? Bien. Ahora, estas fibras van a conectarse unas a otras. Lo que pasa es que forman estructuras que se llaman sarcómeros, que eso lo vamos a ver en la clase de mañana, ¿ya? Y que un sarcómero se conecta a otro sarcómero, a otro, y eso forma una fibra, algo así como los eslabones de una cadena. Un eslabón se junta a otro y otro y otro, y forma lo que es una cadena. Lo mismo es aquí. Las fibras en sí son como cadenas formadas por estructuras llamadas sarcómeros, y cada sarcómero está formado por estas tres proteínas que vemos ahí. ¿Ya? Ahora, no se olviden que son proteínas y se fabrican, como hemos visto en el tema de célula. Ya se saca información del ADN, va a ir por el ADN al ribosoma, el ribosoma va a fabricar, etc. La cosa es que esta proteína fabricada va a quedar dentro de la célula, ¿ya? Y va a formar estas estructuras. Ahora, la fabricación de estas proteínas, depende, como están viendo, al estímulo de trabajo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que si una célula muscular se le da más trabajo, necesita más fuerza, esta célula fabricará mayor cantidad de fibras, ya que las células musculares, por si acaso, no se pueden reemplazar. Ustedes, la cantidad de células musculares que tienen en su músculo son las mismas células con las que han nacido, no aumentaron de número. Conforme nosotros vamos creciendo, lo único que hacen estas es aumentar de cantidad de fibra. ¿Ya? Y si ustedes hacen más ejercicio, cuando yo ver, aumenta el tamaño del músculo, ¿no ven? Pero eso se debe no a aumento de número de células, sino al aumento de número de fibras. El mismo número de células que tenemos, pero con más fibra muscular. ¿Ya? Por lo tanto, por ejemplo, si se mueren unas cuantas células musculares, ya estas ya no pueden ser reemplazadas, pero fisiológicamente las otras células aumentarán sus fibras para reemplazar el trabajo de las perdidas. ¿Ya? Entonces, la cantidad de fibra de una célula muscular depende del estímulo de trabajo que se le dé. Más trabajo, más fibra. Menos trabajo, menos fibra. Y eso lo vamos a entender incluso cuando le explique más adelante el tono muscular. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Bien. Por si acaso, el día de mañana o el jueves, que no estoy seguro ahorita, porque no me ha llegado todavía la comunicación, va a tener una reunión con el Ministerio de Educación. ¿Ya? El horario supuestamente es para las 10. ¿Ya? Así que probablemente tengan que empezar un poco más tarde con ustedes mañana o el jueves. Así que estén atentos al WhatsApp. Ya que ahí les voy a escribir el cambio horario. Solamente va a ser por ese día, por el día de la reunión. ¿Ya? Lo vamos a trazar un poquito nada más, ya dependiendo del horario que me den. O si realmente no se va a poder, lo va a suspender. ¿Ya? Pero estén atentos al WhatsApp, a lo que le escriba ahí,
en cuanto a esto. ¿Ya? Voy a ver si también puedo enviar a mi director académico a que entre la reunión y no sé yo, así no reemplazo mi clase. Pero eso depende de lo que me diga el ministerio. ¿Ya? Así que... Entre nomás, doctor, entre. Por si acaso. ¿Ya? Estén atentos a WhatsApp nada más. ¿Ya? Y yo les comunico ahí qué es lo que va a pasar. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿alguna pregunta? Para ir terminando. Ya está acabando el tiempo. Mi recomendación, doctor, es que entre nomás. Vamos a ir Doctor, avanzando. ¿quería preguntarle si es que Dime. cuando toque algún examen los vamos a hacer los sábados? Lo que pasa es que ya empezaron mis clases de la universidad y tengo los sábados. Entonces, eso quería comentarle que no voy a poder, digamos, si es que toca pasar clase o algunos exámenes los días sábados como lo hacíamos, ¿no? Entonces, No, yo no voy a pero poder. eso era cuando yo no podía, porque tenía que, fíjense que al principio de la cuarentena solamente podía uno salir a hacer compras un día específico, Una vez, sí. ¿no ve? Sí. Y ese era mi día. Pero eso ya no hay problema, así que ya no vamos Ya, a doctor, hacer muchas sábados. gracias. ¿Ya? Ya, doctor, muchas gracias. Doctor, una preguntita. Dime. Le mandé no yo mi investigación, no me respondió si estaba bien o mal. Le mandé con borrador. ¿De qué es eso? La investigación esta que nos dio recién. De esta materia. Creo. Sí, Ya, sí. si es que no te respondió todavía, o es porque está bien, o es porque todavía no le he mirado. ¿Ya? Así que... Le puse yo a marcar por trabajo eso. completado también. Yo voy revisando generalmente eso en la noche, a eso de las 9, cuando cierro mis clases, ya me siento ahí a revisar. Entonces, Se los lo mandé que ayer. veo que están bien, ya directamente le pongo nota. Y si veo que tiene algún problema, se los devuelvo diciéndolo que lo corrijan. Así que si no has recibido ningún comentario mío, o es porque está bien, o porque todavía no lo he revisado. Así que quédate tranquilo. Cuando lo revise, veré si te lo devuelvo o está bien. ¿Ya? Mientras no se los devuelva, está todo bien, tranquilos. ¿Ya? Bien. Gracias. Entonces nos vemos mañana. Cuídense y estén atentos al WhatsApp. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, chao.